Dios está despertando a los dormidos, el espíritu de los que están dormidos. Y creo que para este tiempo es lo que Dios va a hacer y está haciendo en medio de nosotros. Está despertando el espíritu de muchos. Y a veces no es porque esté dormido, porque tú querías dormirte. Es porque no era el momento, no era el tiempo de Dios para despertarte. Como el Dios que despierta a uno de un sueño. El Dios que de repente llamó a Samuel y abrió sus ojos y sus oídos. El Dios que en un momento dado abrió el corazón de Cornelio. El Dios que se le presentó un día a Pablo, el apóstol Pablo. Un de repente. Mira el que está a tu lado y dile: hay un de repente de Dios para ti. Vamos, dile: despierta. Esa es la orden del cielo, despertar. Porque lo necesitamos para este tiempo. Amén. Bueno, ¿cuántos saben que se celebra la semana de Pentecostés? Y cuando escuchamos la palabra Pentecostés, muchas veces decimos: wow, va a ser un culto lleno del Espíritu Santo, de la gloria, fuego de Dios. Eso es parte de Pentecostés. Pero necesitamos tener una base de lo que significa el Pentecostés en la vida de uno. Dile al que está a tu lado: Dios cumple sus promesas. ¿Sabes que el día de Pentecostés fue profetizado y fue prometido por el Señor? Que vendría un momento dado, un de repente de Dios para la vida de los discípulos. Y así sucedió. Entonces, vamos a hablar rapidito y voy a dar una pequeña introducción de lo que tiene que ver con el día de Pentecostés. Cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que en la palabra hay una infinidad de hechos que han sido profetizados por hombres de Dios. Hechos seguros, certeros, que se han cumplido a su cabalidad, porque han sido profetizados con mucha anterioridad, pero se ha cumplido, ha habido un cumplimiento. Y cuando vemos ese cumplimiento, vemos la veracidad de la palabra que Dios acaba de declarar o que Dios había declarado. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete es lo que Él lo cumple. Diga conmigo: lo que Dios promete, Él lo cumple. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús fue profetizado. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. Pero ya había sido anticipado: y nacerá un niño y saldrá de una virgen. Y todas esas cosas habían sido profetizadas. Entonces, la vida de Jesús, el nacimiento, la vida de Jesús, su muerte y su resurrección había sido profetizado. Diga conmigo: profetizado. Y Dios, todo lo que habla y promete, Él lo cumple. En su momento Él lo va a cumplir. Y en esta tarde yo te quiero llevar a un hecho que aconteció en el libro de Hechos, el capítulo 2. Cuando lees el 1, el 2, el 3, el capítulo 2, te vas a dar cuenta que hay un hecho que aconteció, que fue proclamado como los otros hechos que Dios ha cumplido y que Dios ha manifestado, y que ha habido el cumplimiento de cada uno de ellos. Algo que se declaró con mucha anterioridad fue manifestado. ¿Y cuál hecho es este? Diga conmigo: el día de Pentecostés. Y para esto voy a empezar explicando algo muy importante, porque este día tiene un significado en él mismo muy poderoso, demasiado poderoso que a veces pasamos por alto. Recordemos que Jesús murió un día de Pascua. Un día de Pascua. Y después que murió, resucitó al tercer ¿qué? Al tercer día. Y luego que resucitó, cuando resucitó, después en esa Pascua, dice la Escritura que estuvo 40 días presentándose a diferentes personas después de haber muerto y haber resucitado. Ustedes saben lo que me imagino que se asustaron cuando lo vieron. Pero si no lo acaban de crucificar, no lo acaban de enterrar, y se está presentando a la gente. En un momento dado se les presentó a 500 personas a la misma vez. Luego se les presenta a los discípulos cuando están comiendo. Yo digo que atravesó las paredes del lugar.
Y ahí es donde yo le digo, le pidió para que acabaran de creer, le dijo, deme miel y deme pescado que quiero comer, tengo hambre. Después de haber muerto y haber resucitado. Entonces el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos habla que algo que había sido profetizado fue creído por unas personas. Habían 120 personas que estaban reunidas el día de Pentecostés en el aposento alto, esperando que esa promesa se manifestara. Y la palabra nos enseña que cuando Jesús resucitó, está 40 días moviéndose en medio del pueblo, y 10 días después, en el aposento alto, es que se manifiesta el día de Pentecostés. Diga conmigo, 50. Los judíos, creo que estoy seguro que es el día 24 de este mes, que ellos celebran el día de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, que en hebreo es el Shabbat. Y también se conoce en el español como Pentecostés. Esa es la palabra que ellos utilizan, y en el español es Pentecostés. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 16, el verso 9 y 10, Deuteronomio 16, 9 y 10, dice la palabra: 7 semanas contarás. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz en la mies. ¿Qué es la hoz? ¿Te has visto una hoz? Es una herramienta que se usa para cegar la mies. En otras palabras, Deuteronomio está diciendo, la palabra de Dios, que vamos a contar 7 semanas, vamos a meter la hoz en la mies, o sea, empieza a cosechar, es lo que la palabra está diciendo. Y cuando empieces a cosechar, cuando tú coseches, tú vas a celebrar, tú vas a hacer un party, tú vas a hacer una fiesta, porque estás cosechando una promesa que Dios te dio. Y dice, y cuando hagas esa fiesta de las semanas, se la vas a hacer a Dios. Tú vas a celebrarle a Dios, tú vas a celebrar con Dios. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer con el tributo o con la ofrenda que tú recojas en tu mano. Esa hoz va a cegar, va a recoger la mies, y tú le vas a dar al Señor según el Señor. ¿Va entendiendo? ¿Está claro? Eso sucedió cuando Jesús muere, resucita, y pasan 50 días en esta fiesta donde el pueblo de Dios recogía las primicias y recogía los primeros frutos de la tierra. El pueblo de Dios fue tan y tan obediente que ese día de Pentecostés estaba ahí reunido celebrando eso, algo que ya el Señor le había dicho que tenían que hacer. Los primeros frutos me los presentan. Entonces la fiesta de Pentecostés es una fiesta que hay que separarla de la fiesta de las Pascuas, que fue cuando el Señor muere, resucita, las primicias, y luego viene Pentecostés. Entonces está separada por 50 días también. Cuando usted busca cuándo fue la fiesta de las primicias, fue 50 días antes de la fiesta de Pentecostés. Entonces aquí hay algo interesante. O sea que lo que comenzó en la Pascua con unas primicias llega a ser una culminación con un derramamiento del Espíritu Santo. Comenzó como una primicia y luego con un derramamiento. Me explico. Cuando usted cuenta los 50 días del día de la Pascua, del día de las primicias, al día de Pentecostés, se va a dar cuenta que en Pentecostés estaban celebrando otra fiesta. La fiesta que estaban celebrando ya no eran primicias, sino que era la fiesta de cuando el trigo estaba dando una de las primeras cosechas. Primicias habían gavillas y luego habían trigo. Y dice la palabra que cada 50 días el pueblo de Dios celebraba este acontecimiento, pero le presentaban a Dios su ofrenda. Y es interesante porque en un sentido espiritual, la primicia lo que representa son tus primeros frutos como cristiano.
¿Cuántos aquí recuerdan sus primeros frutos como cristianos? Cuando tú le empiezas a dar al Señor lo mejor de tu vida, cuando tú vienes a Él, cuando tú conoces al Señor y le entregamos al Señor lo mejor de nuestra vida, cuando conocemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros comenzamos a morir a nosotros mismos y empezamos a dejar el pecado, a vivir fuera de la esclavitud del pecado. Y por eso la Biblia es que dice: por su fruto los conoceréis. Un cristiano que acaba de entregarse al Señor quiere darle lo mejor al Señor, quiere darle sus mejores frutos, quiere darle su mejor cosecha. Y en un sentido espiritual, esas son tus primicias. Ahora, las primicias de nuestra vida tienen que ser manifestadas, se tienen que ver, el fruto se tiene que ver. Y cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios desde recién convertidos, cuando cumplimos lo que Dios nos manda hacer desde que venimos al Señor, vas a ver que la gloria de Dios va a venir sobre ti por tu obediencia. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces desde un principio de conocer al Señor? Escuche lo que Dios dice. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas del Señor con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Diga conmigo: primicias. Mire, hay gente dentro de las iglesias que son tan espirituales y tan espirituales y tan espirituales que se convierten en carnales. Usted ha escuchado espirituales decir: no, pastor, yo no ofrendo, yo no diezmo, pero yo ofrendo mi tiempo y yo doy mi servicio a la iglesia y yo saco de mi tiempo para estar. Ellos lo ven como una ofrenda. Aquí, cuando está hablando de las primicias y está hablando de los primeros frutos, no está hablando de tu tiempo. Aquí está hablando de todo lo que viene a tu mano, lo que tú ganas. Entonces los bien espirituales se quieren espiritualizar tanto que dicen: no, yo con mis finanzas no puedo sostenerlo, yo no voy a sostener porque yo con mi tiempo yo lo hago. Entonces estás violentando principios de la Escritura. Aquí está hablando del fruto. Aquí era lo que ellos cosechaban, lo que su tierra producía, porque en ese tiempo ellos eran sembradores y eran agricultores, y eso se vendía. Y dice la palabra algo bien interesante en Proverbios capítulo 3, el verso 9. Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y usted dice: pastor, ¿qué tiene que ver con Pentecostés? Tiene que ver todo. Porque cuando el pueblo anduvo en esos principios, y cuando el pueblo estuvo unánimemente junto aplicando estos principios, y estaban en armonía y estaban en un mismo sentir, de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y no es casualidad que el Espíritu de Dios se manifieste un día de las fiestas o un día de Pentecostés, el día donde ellos entregaban su ofrenda al Señor y entregaban lo mejor que habían cosechado. Es más, usted sabe que cuando iban a sacrificar animales, porque en ese tiempo eran riquísimos en ganados, era gente muy próspera, gente de mucho dinero, pero en vez de tener carros como los tienen hoy los ricos, o tener casas, ellos tenían tierras y tenían miles y miles y miles de ganado. Hoy en día, ¿cuánto vale una cabeza de un ganado? ¿Cuánto vale? ¿Alguien sabe? Como $3,000 una. Y usted ha visto por ahí a veces los terrenos que ve, qué sé yo, como 500, 800 un terreno. Multiplíquelo por 3. En los tiempos de antes ellos eran riquísimos porque tenían ganados, tenían tierras. Y el Señor le decía: tú me vas a sacrificar no lo que está dañado, no el animal que está enfermo. Tú me vas a sacrificar el mejor toro que tú tengas, o la mejor vaca que tú tengas. La que te están dando, en vez de 3, te están dando 10,000. Esa es la que me tienes que entregar a mí. Y dice que tenían que llevar los animales que no estuvieran enfermos. O sea, estos hombres hacían sacrificio diario.
Eso sí está fuerte. Y el Señor honra su palabra. Y el Señor dice: con las primicias de todos tus frutos serán llenos tus graneros con abundancia. Cuando yo voy a la Biblia de traducción al lenguaje actual, ¿cuántos están leyendo esa? Es bien fácil de entender y me gusta por eso, porque nos habla a los puertorriqueños. Los venezolanos los voy a dejar ahí tranquilitos. Los dominicanos más o menos se acercan a nosotros ahí en ese hablar bien parecido. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes, de todo lo que ganes, así nunca te faltará comida ni bebida. Ay, ay, ay. Lo dice claro Proverbios 3, 9 y 10. Y esta es la Biblia de la traducción del lenguaje actual. Demuéstrale a Dios que para ti Él es el más importante o lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. No te lo está pidiendo todo, te está pidiendo que le des. Y dice: y así nunca te faltará comida ni bebida. Aquí no está diciendo: dale al Señor tu tiempo, dale al Señor tu servicio. No, 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 porque Él es mi Señor, yo le sirvo. Porque Él es mi Dios y pagó el precio por mi vida. Él es mi Rey y yo vivo para el Rey, yo vivo para Él. Pero cuando Dios te pide esto es para probar nuestro corazón. Y la pregunta es: ¿le das tú a Dios de todo lo que ganas? Esa es la pregunta. Tú sabes que yo conozco gente así. Los hay, diga conmigo, los hay. Gloria a Dios que todavía los hay. Y que el reino es esparcido, porque esos los hay. Yo conozco jóvenes que de todo lo que ganan, ellos le dan al Señor. Y no fallan. Y eso es impresionante. Entonces, algunos a veces se quieren pasar de lista. Me dice: pastor, pero ¿para qué yo le voy a dar a Dios si Él es el dueño del oro y la plata? Esos son diga conmigo, los listos. Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita, claro que no necesita nada de nosotros. Absolutamente nada. Él es un Dios soberano, poderoso, el dueño del oro, dueño de la plata. Pero si Él estableció esto para probar nuestro corazón. El día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo con fuego. Pero fue con fuego en personas que caminaban en principio. Y personas que estaban unánimes en un mismo sentir. Y personas que estaban juntas esperando la promesa. Y personas que le habían creído al Señor y estaban haciendo lo que Él decía que debían hacer. ¿Y qué consecuencias trae? Poderosa. Dice que después de eso se movieron en prodigios, en señales y en milagros. Que miles se añadían a la iglesia del Señor. Que por la fe de ellos y los milagros que hacían, la gente llegaba a los templos. Aún con la sombra de ellos se sanaban los enfermos. Aún con pedacitos de ropa los enfermos eran sanados. Porque Dios honra la fidelidad. Entonces, cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta: pastor, es que todavía, ok, te voy a poner este cuadro. Jesús está en el templo. Y está en el templo parado frente al altar. Y está mirando, dice la Biblia, cómo algunos ricos depositaban sus ofrendas en el cofre. Y no, es que yo lo he dicho varias veces y la gente no me entiende. ¿Usted se puede imaginar a Jesús parado en un templo así, en el altar? No, tiene que visualizarlo. Para eso Dios le dio mente, para eso Dios le dio pensamiento, para eso Dios le dio imaginación. Tiene que hacer el cuadro, y si es pintor, píntese el cuadro. Jesús parado en un altar de un templo. El Hijo de Dios, Dios mismo parado en un altar, mirando los que ofrendaban. Es que esto es mucho más profundo que el dinero. Lo que pasa es que la gente lo ve con dinero todo. Es mucho más profundo que eso. Esto tiene una profundidad tan grande. Y Jesús está parado ahí mirando los que estaban ofrendando. Y dice que vio ricos echando dinero en el cofre. Pero antes tenían la costumbre que los ricos usaban monedas. Y cuando tiraban las monedas sonaban.
Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela desde chiquitito, a la iglesia de pequeñito, iglesia pentecostal, Mission World. Me acuerdo que mucho menudo dábamos, ¿verdad que sí? Por esos tiempos. Me acuerdo mis papás sacar de la carterita todo el menudo y echarlo. En esos tiempos los ingresos eran terribles. Pero yo veía a esos viejitos, esas viejitas abriendo sus menuderos esos y lo arramaban así completito. Yo me acuerdo de eso. Pero Jesús está viendo a estos ricos echando todo ese dinero en monedas en el cofre para que sonaran y la iglesia escuchara. ¡Wow! Este no ha parado. Y dice, como una máquina se traga moneda. Y la gente decía, wow, ese sí está dando mucho. Mira que mucho está dando. ¿Ustedes se acuerdan? Yo me acuerdo de la iglesia donde yo estaba, que ponían al final de la iglesia un cartelón, los diezmadores, y ponían tu nombre. Y lo ponían, en el primero iba el más que daba. Y si tú eras el menos que daba, te ponían allá abajo y toda la iglesia te veía. Eso era una vergüenza terrible. Eso es terrible, porque te exponían. Y ya nosotros sabíamos quién era el diezmador más grande de la iglesia. Todo el mundo lo miraba, wow. Pero realmente era un hombre tremendo del reino. Lo conocí toda mi vida. Toda mi vida le sirvió, toda su vida le sirvió al Señor. Dio un testimonio intachable. Dios lo levantó como el líder de una de las empresas más grandes en todo Puerto Rico. Y hoy se retiró de esa empresa, hombre multimillonario. Y hoy es asesor de un montón de compañías. La misma compañía para la cual él trabajó muchos años como presidente, lo utilizó ahora para ser su asesor. Pero una fidelidad. Ese era el primero de la lista siempre. Pero es terrible porque yo no creía en eso de poner a exponer a la gente así de esa manera. Pero imagínense a Jesús parado en el altar mirando. No, yo voy a ver quién es el que. Ese era Jesús. Y la Biblia dice que él vio una viuda que puso lo que tenía. Y dijo, esa viudita dio mucho más que todos ustedes. Para que ustedes vean que al Dios no le importa la cantidad. Y no le importa que tú te ganes el sueldo más grande del mundo. A él lo que le importa es que tú le seas fiel. Y que todos tus frutos tú le siembres y le des. Que de todo lo que tú ganes, tú le des su parte. ¿Para qué? Para que el reino se expanda. Mira, hay gente que todavía no creen. Y te digo, tengo muchos desde que empecé la iglesia que no creen. Sí, porque hay que decirlo. Eso está en todos los lugares, en todas las iglesias lo hay. Pero el reino se expande de esa manera. Hay otra. Jesús, el Hijo de Dios, predicando en la tierra, tenía un tesorero. Que la Biblia dice que sustraía de la bolsa de los discípulos, del ministerio de Jesús. Lo que está diciendo es que le robaba. Un discípulo, un apóstol, le robaba al propio Jesús. ¿Quién era ese? Judas. Y lo dice claro, que Judas sustraía de la bolsa del dinero, de las ofrendas de los discípulos y del ministerio de Jesús. Por eso a veces le decían, pues, Señor, mira, hay 5,000, le compramos comida. ¿Usted se imagina cuánto había ahí para darle de comer a 5,000 personas? ¿O usted se cree que el ministerio de Jesús era algo bien bobito? No, 5,000 y a veces era sin contar las mujeres ni los niños. Y Jesús decía, bueno, hay que comprarle comida. Pero en un momento dado le dijo, yo voy a probar su fe. ¿Quién tiene por ahí algo de comer? No, es que... Y aquel joven tenía algo en una canastita. Y Jesús le dijo, miren, para que vea que yo no necesito el dinero que está en esa bolsa. Que yo puedo hacer los milagros, pero yo lo hago para probarlo. Traigan las canastas y empiecen a repartir esas canastas. Y dice la Biblia que comieron más de 5,000 personas de 5 panes y 2 peces. Dice que sobró tanto que sobraron 12 cestas llenas para que cada uno de los discípulos cogiera una y viera el milagro en su cara manifestado. De que Él no necesita nuestro dinero. Él lo que quiere es nuestra obediencia. Y el día que no demos nada, Él va a multiplicar. Y Él lo va a hacer, pero tú te vas a perder la bendición. Te la vas a perder en grande. Entonces,
Pentecostés está ligado a esto. Hay pastores que no lo predican, pero yo tengo que predicarlo. Jesús le dijo a Judas en un momento dado: apúrate de hacer lo que está planeado hacer. Apúrate de hacer lo que tú has planeado hacer. Acaba de robar de las ofrendas, lo que le está diciendo, y pagarle a aquellos para venderme a mí, porque ya Jesús sabía que Judas lo iba a vender. Y le estaba diciendo: acaba de hacer lo que tienes planeado hacer. Y dice: pero ninguno de los que estaban allí, de los otros discípulos, entendió lo que Jesús le estaba diciendo a Judas. Como Judas era el encargado de guardar el dinero del grupo de Jesús, dice que algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo: mira, acaba y saca chavitos de ahí, vete y cómprale la comida a los que están aquí. Porque era la fiesta de la Pascua en ese momento. Entonces Juan 12:6 dice: Judas, el que administraba las ofrendas del ministerio de Jesús. Judas. Pero en un momento dado Judas, o Jesús dijo lo que dijo, no porque se preocupara por los pobres que habían en ese lugar, sino porque Judas era un ladrón y Jesús lo sabía. Y como él administraba esa bolsa, Jesús sabía lo que él quería hacer con las finanzas del reino. Y lo que Dios está estableciendo desde el principio es que lo que él establece se debe cumplir. Y el pueblo estaba ofrendando constantemente de lo que producía, de las cosechas. Ayudaban a sostener lo que era mejor, lo mejor del reino, y lo sostenían con las mejores cosechas. Y Dios no les estaba aceptando a ellos lo que les sobrara. No, Dios les decía: de lo primero que tú coseches, de eso es que tú vas a bendecir. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo: no basta con conocer solo a Jesús. No basta con conocerlo solo como el Salvador o como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También tenemos que reconocerlo como nuestro Señor, como el dueño de todo lo que poseemos, el dueño de todas las cosas, como el Rey de nuestra vida. Y por eso es que Mateo 7:21 nos habla de esto. Ahora, vamos a la historia. ¿Cuál es la conexión de las primicias y la conexión con Pentecostés? El proceso de redención comienza en Egipto un día de la Pascua. El pueblo está en Egipto. Un día de la Pascua comienza ese proceso de las primicias o el proceso de redención. Y ahí, cuando llegó el momento culminante, que fueron 3 meses después de salir de ese proceso de Egipto, Dios lleva al pueblo al monte Sinaí. Y cuando lo lleva al monte Sinaí, Éxodo 19:1 dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto. Entonces, ahí en el monte Sinaí, Dios le entrega una instrucción al pueblo. Dios le entrega la Torá. Dios le entrega la ley. Entonces, el pueblo había aceptado lo que Dios le estaba entregando. Y como había aceptado la ley, había aceptado la palabra a través de Moisés, entonces el pueblo debía vivir como Dios le estaba mandando vivir. O sea, vivan por esta palabra. Y allí Dios le hace una invitación al pueblo de Israel. Cuando vamos a Éxodo 19, el verso 5 y 6, le hace una invitación y le dice: ahora pues, si en verdad ustedes están escuchando mi voz y ustedes quieren guardar mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Quién es el sacerdote? El responsable de presentar las ofrendas y los sacrificios. Dice la palabra, Primera de Pedro 2:9: vosotros, o sea, ustedes y yo, sois linaje escogido, real sacerdocio. Diga conmigo: yo soy sacerdote.
La Biblia dice que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos responsables de nuestro sacrificio como sacerdote. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí con todo esto, pastor? Pero usted está enredando. No, te estoy llevando para que puedas entender Pentecostés. ¿Qué provocó la gloria de Dios? ¿Qué provocó que el Espíritu Santo descendiera como lenguas de fuego sobre la gente? ¿Qué provocó el poder de Dios? Diga conmigo: la obediencia. Diga: la fidelidad. Eso es lo que provocó el día de Pentecostés. Dice Éxodo 19: y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte, que cubrió el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios, y ellos se quedaron de pie junto al monte. O sea, obedecieron la palabra, salieron como un pueblo unido, le creyeron a Moisés, fueron fiel a Dios, se pararon juntos y esperaron frente a aquel monte a que Dios les entregara lo que le iba a entregar. Y dice la palabra: y todo el monte Sinaí se llenó de humo, de una presencia, porque el Señor descendió sobre aquel monte con fuego. Así como en Pentecostés estaban los discípulos unánimemente juntos, en una armonía esperando, así fue que el pueblo en el monte Sinaí estuvo con Moisés esperando que Dios descendiera. Y Dios descendió en el monte Sinaí como fuego, y en Pentecostés como fuego. Y dice: y el Señor descendió al monte, a la cumbre del monte, y ahí llamó de en medio de la cumbre del monte a Moisés. O sea, que ese día, el día número 50, diga conmigo 50, del pueblo haber salido de Egipto, el Señor baja en medio de su pueblo y se manifiesta. Les dio la palabra de las tablas de la ley, les dijo lo que tenían que hacer. Ahora también en Pentecostés, en el día 50, desciende el Espíritu Santo. Dice la Biblia: cuando llegó Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Diga conmigo: juntos en un lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba para que expresasen. Y era la fiesta de las semanas, en la cual el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Jesús. Entonces, primero Dios le entrega los mandamientos en el monte, el día 50. Y esto es bien interesante, porque le entrega los mandamientos, y entonces luego el Espíritu Santo sella la palabra en nuestros corazones el día de Pentecostés. Primero Dios le dio la palabra en tablas de la ley para que la siguieran. Y luego viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, a grabar su palabra dentro de nosotros, para que no solamente la tengamos escrita, sino que nosotros seamos, caminemos en la palabra, manifestemos la palabra. Y la palabra es su principio, es lo que Él habló, es lo que Él dijo. Nosotros somos portadores de esa manera, diga conmigo, de su gloria. Es la única forma que vas a ser un portador de la gloria. Tienes que ser un portador de la palabra. Y para ser un portador de la palabra tienes que vivir los principios de la palabra. Usted quiere que Dios lo use con poder y con gloria. Camine en principios, camine en palabra. Usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. La palabra está grabada dentro de usted. Séale fiel al Señor y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Por eso Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré en ustedes, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden según mis ordenanzas,
guarden todos mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo sea el Dios de ustedes. Ese es Dios. Dios honra la fidelidad y Dios honra a los que le honran. Y si tú caminas abrazando esta palabra, viviendo esta palabra, tu vida va a cambiar para siempre. Tú no vas a terminar este año como lo llevas. Jamás va a terminar como lo llevas. Porque va a ser mucho más grande de lo que tú has esperado. Pero para esto, dile al que está a tu lado, necesitas fe. Vamos, jamaquéalo, muévelo, empújalo, suavecito. Dile, necesitas fe para creer lo que la palabra dice. Fe. No le crea al pastor Víctor, créale a Dios. Es a Dios. Yo estoy predicando la palabra de Él. Dice Ezequiel 36:26: les daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de ustedes, le voy a quitar el corazón de carne que tienen, el corazón de piedra que tienen, y le pondré un corazón sensible a mi palabra, sensible a mí, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y voy a hacer, dice el Señor, voy a hacer que usted ande en mis estatutos, guarden mis preceptos y pongan por obra mi palabra. Wow. Entonces, cuando está la ley de Dios grabada en tu corazón, está dentro de ti, es mucho más fácil obedecerla. Es más fácil. Cuando vemos el día de Pentecostés y abramos nuestro corazón hoy para poder entender esto, para que usted pueda entender lo que el Espíritu Santo estaba describiendo el día de Pentecostés, y se nos haga a nosotros mucho más fácil poder obedecer este mandato. Dice Juan 14:23: si alguno me ama, guarde mi palabra. ¿Cuántos aman a Dios? Pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón. Mentira. Si con tus hechos yo no lo veo. Digo, no estoy generalizando aquí, ¿sabes? Hay gente que ama a Dios de verdad porque lo muestran, lo demuestran. Dice: si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vamos a venir a Él y haremos morada dentro de Él. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Ves? No lo digo yo, lo dice Él. Si tú no sigues su palabra, sus estatutos, tú no le amas de verdad. Es de la boca para afuera. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Él tiene que poner un corazón de carne. Y sabe que cualquier viento por ahí a veces nos estremecen de los principios de la palabra. Cualquier viento por ahí, cualquier comentario de cualquier bobo por ahí que viene, nos hacen a nosotros caer y nos hacen a nosotros omitir un principio de la Escritura. Cualquier bobo, cualquier familiar, cualquier amigo, mire lo que tú estás haciendo, mire, que ayudar la obra de Dios. De momento piensas a pensar: no, mira, tú leíste bien lo de los diezmos, eso es de allá del viejo pacto. Y enseguida cayeron sin profundizar, sin buscar de verdad, sin buscar la verdadera palabra de Dios, que te explique la misma palabra lo que significa. Pero cualquier bobo por ahí le dice a uno algo y enseguida uno cae. No, es mejor creerle a Dios que creerle a los hombres. Dile que está a tu lado: es mejor creerle a Dios que creerle a los hombres. Yo sé que algunos son jamaqueaditos, ¿verdad? Pero es con amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Hay otros que se están riendo. Ay, Dios mío. Dice: estas cosas os he dicho estando en vosotros, para que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñe todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Por eso los discípulos en Pentecostés vivieron lo que vivieron. Por eso el Espíritu Santo descendió, por eso los llenó de poder. Porque guardaban la palabra, guardaban el pacto. Eran fieles a lo que Dios había establecido. No le fallaban a Dios. Estaban alineados todo el tiempo con lo que Dios quería que hicieran. Y cuando usted va a Pentecostés, significa 50, así de sencillo.
50. Y era la fiesta de la cosecha que se celebraba, era la fiesta de la Pascua. Y en el Antiguo Testamento se le conoce como las fiestas de las semanas. Cuando yo estaba leyendo todo esto, me doy cuenta de algo muy interesante y con esto voy a cerrar ya. Pentecostés fue un regalo del Espíritu Santo. Fue un regalo muy grande. Los discípulos estaban con fervor. Los discípulos estaban con entrega. Los discípulos estaban en oración. Los discípulos estaban perseverando en la palabra, dice la Escritura. Los discípulos estaban celebrando. Los discípulos recordando las primicias. Los discípulos estaban entregando sus ofrendas. El pueblo estaba dándose a las primicias, siguiendo la palabra del Señor. El pueblo estaba allí para ofrecer lo nuevo que habían cosechado al Señor. Ellos volvían y ofrendaban. Y dice la palabra que en un momento dado le tuvieron que decir: basta ya. Que era tanto y tanto que ya se habían llenado todas las arcas. Le tuvieron que decir al pueblo: ya para, ya no hay dónde guardar. Ya el pueblo está saciado. Los necesitados ya los cubrimos. No hay hambriento entre nosotros. No hay nadie que necesite nada entre nosotros. Entonces, esto se habla en la Biblia, donde los israelitas daban sus ofrendas mecidas, porque era una señal de la paz que ellos tenían con Dios. Ellos se sentían en paz. La paz con Dios y el servicio al Señor. Y Dios ordenaba a los israelitas en ese tiempo a usar los animales para ese sacrificio, para dar regalos. Traían pan, traían aceite, preparaban los sacrificios. Los sacerdotes agitaban las ofrendas sobre el altar. Pero algo sumamente importante que marcó el día de Pentecostés es que hubo una demostración de una fidelidad. Eso es lo más importante aquí, la demostración de la fidelidad. Entonces, la Biblia dice en Proverbios 3:9: honra al Señor con tus riquezas y con todos tus bienes. El Salmo 96:7 dice: tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan ofrendas y entren a sus atrios. La Biblia dice, Salmo 96, cómo debemos entrar a los atrios de la casa de Dios. Y dice Deuteronomio 16:17: cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor su Dios. Según Dios te haya bendecido. También dice en Lucas 21 que Jesús se detuvo, y ya se los dije ahorita, a observar a los ricos y la situación que hubo con la viuda. Entonces, ¿qué vemos aquí? Y aquí termino. Además de ser un pueblo de ofrendas, era un pueblo unido. Diga conmigo: unido. Un pueblo en un mismo sentir. Un pueblo que obedecía al Señor. Un pueblo que oraba junto. Un pueblo que estaba en armonía. Entonces la Biblia me está narrando aquí que de repente, cuando el pueblo estaba en esa condición, ahí viene el viento recio, los arropa, comienzan a ver maravillas, comienza a manifestarse la gloria de Dios, porque era necesario que la iglesia recibiese esto cuando estuvo preparada. La iglesia tenía que estar preparada para recibir lo que venía. ¿Por qué? Porque iba a ser dotada de poder. Dios no se puede resistir ante un pueblo fiel, ante un pueblo que cumple sus promesas, ante un pueblo que lo ama sobre todas las cosas en esta tierra. Y muchas personas presenciaron al Jesús resucitado, pero no todos recibieron ese gran regalo de Pentecostés. 500 lo vieron cuando Él se presentó, pero solo 120 recibieron el poder del Espíritu Santo. A muchos que se les presentó, no hubo nada más sobre ellos. Pero aquellos que estaban en este sentir, obedeciendo la palabra, fiel, unánimes, en eso se derramó el poder del Espíritu Santo. Y en nuestros días sucede algo igual, porque solamente un remanente del pueblo de Dios son los que anhelan ese regalo. Son los que quieren recibir eso de parte del Señor. Y solo esos 120 lo recibieron por su fidelidad.
Esto es interesante porque en nuestros días sucede de una manera igual. ¿Qué te quiero decir? Ponte de pie conmigo. Que hubo un principio de unidad ligada a una fidelidad y a una obediencia. Diga conmigo, principio de unidad. Y yo creo que es muy clave en la casa del Señor que haya unidad. Igual que en la familia tiene que haber unidad. Porque el principio de unidad es enseñado en toda la Biblia. Es más, unidad significa un acuerdo de propósito. Si hay un propósito, hay una visión, hay algo que hay que hacer, tiene que haber unidad para ese propósito. Hasta que la iglesia no esté unida en el mismo sentir que Dios quiere hacer con nosotros, no vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Pero Dios se va a encargar de, aunque sea, buscar 120. Sí, y el Espíritu Santo los está buscando hace rato. Y ya los está marcando. Y ya se está manifestando. Para que la iglesia despunte en las maravillas, en los prodigios y en las señales. Pero el Espíritu Santo necesita 100, aunque sea 120 fieles. Que no le fallen ni así. Que sean fieles a su palabra, sean fieles a su compromiso, sean fieles en la unidad, que procuren la unidad del cuerpo de Cristo. Que sean hacedores de la palabra y no oidores de la palabra. Que respalden el ministerio, que respalden el reino, para que la iglesia pueda alcanzar. ¿Tú sabes por qué Dios no nos ha dado un lugar todavía más grande? Porque no estamos ready. Mira que yo he orado, yo he ayunado, yo he roto mi vestidura, yo me he revolcado, yo me he puesto en Sicilio. Y Dios me dice, todavía la iglesia no está ready. Así me lo ha dicho clarito. Porque les he hablado y les he hablado y les he hablado y han hecho caso omiso. Porque Él quiere hacerlo. Pero sabe que Dios está buscando los 120 y los va a encontrar porque sabe dónde están. El Espíritu Santo va a añadir a la iglesia lo que la iglesia necesita. Y va a traer aquí lo que Él necesita. Y está trayendo lo que esta iglesia necesita para hacer lo que hay que hacer. Y Él los está trayendo. El Espíritu Santo lo está trayendo a este lugar. Y a veces usted dice, pero ¿por qué Dios me trajo? Con un propósito te trajo, porque Dios no es loco. Dios tiene un propósito. Y la mayor señal que tú tienes que Dios te trajo es tú ver tu vida cómo está cambiando. Es tú ver cómo la palabra está vivificándose en tu vida. Es tú dando testimonio de lo que Dios está haciendo en tu familia, en tus hijos, en tu hogar. Cómo tu vida espiritual está creciendo. Esa es la mayor marca que tú puedes tener de que Dios te trajo a un lugar para bendecirte. Y que estás en el lugar correcto. Yo le he dicho a la gente, cuando vayas a un lugar que no se mueva el Espíritu de Dios y tu vida no sea edificada, escapa por tu vida. Sal corriendo y escapa. Porque tiene que ser una iglesia del Espíritu. Tiene que ser una iglesia que tú crezcas, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten. Yo conozco iglesias enormes, miles y miles de personas, pero nunca he visto que oren por un enfermo para que se sane. Y nunca he visto libertando a un endemoniado. Pero la Biblia dice que se reúnen mucho a escuchar sus propias concupiscencias, lo que quieren escuchar para ellos salir edificados. Pero no se trata de nosotros, un mensaje bonito. Se trata de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hay muchos cristianos que tienen dones, hay muchos cristianos con talentos, hay muchos cristianos que tienen habilidades. Pero sabes que cuando hablan, la presencia de Dios tú ni la sientes. Y tienen unas habilidades terribles. Pero cuando hablan, tú te das cuenta que no hay presencia de Dios. Por algo es. Porque para que el Hijo diga, el Padre y yo y el Espíritu Santo estamos en ti, hay que ser bien obedientes a esto. Y obedientes a su palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito primordial de la iglesia? Este es, y lo dice Mateo 28:19.
¿Qué dice? Id por todo el mundo y hagan discípulos. El mandato de Jesús es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. O sea que estamos llamados a alcanzar a todos aquellos que Dios quiere unir en el reino, que sean discípulos, que aprendan de un maestro, que aprendan del Señor, que es el maestro por excelencia. Por eso Jesús, Él podía haber escogido a muchos. Es más, algunos de los que llamó no se fueron con Él, pero solamente 12. A nosotros nos está dando la gracia, por lo menos nos puede dar 120. Mira si Él es bueno. Pero Él con 12 nada más revolucionó el mundo. Hasta el día de hoy, 2000 años después. Pero fueron apóstoles que Él enseñó en el aposento alto a ser fieles, a ser honestos, a creer en Él, a creer en su palabra, para Él entonces depositar el poder de Él en sus vidas. Porque cuando tú eres así, Él deposita sobre ti su autoridad. ¿Sabes que hay gente que en esta vida morirán siendo como son ahora mismo? Porque nunca quisieron ceder a la palabra. Porque como ellos pensaban eran. No es como yo pienso, es como Dios piensa. Es como Dios dice que debe ser. Y eso te va a traer bendición. Mira, para tú poder alcanzar individualmente algo, primero tienes que alcanzar ser parecido a Cristo, para hacerte más a Él. El maestro de los maestros dio orden a los discípulos de hacer discípulos. Los ministerios en la iglesia están para enseñar y discipular. Por eso es que un discípulo es aquel que acepta la disciplina de la enseñanza. Escuche bien. Y practica lo que le es enseñado. O sea, la palabra discípulo, al igual que disciplina, proviene de una palabra latina que significa alumno. Tienes que ser un alumno para luego ser un maestro. Hay gente que quiere ser maestro y nunca quiere ser un alumno. Hay cristianos que se creen que ellos pueden enseñar, pero no se sientan a un discipulado. Entonces, Pentecostés es mucho más profundo de lo que nosotros no, es fuego, el Espíritu Santo, de verdad, es todo esto que te estoy hablando. Este es el fundamento de Pentecostés, donde Dios confía su gloria en gente fiel, donde viene el Espíritu Santo como lenguas de fuego y se posan sobre ti y te llenan de su poder. Eso es Pentecostés, ese es el avivamiento. Entonces, por eso Mateo dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí no han sido bautizados? Que los quiero bautizar. Y si hay que traer una piscina, la traemos. ¿De verdad? Yo quisiera tener lo que está pasando en otros lugares, ¿verdad? Discipulan este mes y bautizan a fin de mes. Y discipulan el próximo mes y bautizan. Todos los meses están bautizando gente. Pero para bautizarlo, ellos dicen: soy discípulo. Aquí está el alumno, enséñame. Y al mes son bautizados. Y cada día se añaden a la iglesia los que han de ser salvos. Y así es que marca Pentecostés la iglesia. De esa manera. Entonces, Romanos 15:5 dice: estamos llamados a tener una mente y una boca como el cuerpo de Cristo. O sea, el objetivo de Pablo en este pasaje de la Escritura es mantener un enfoque en que debemos conocer lo que Jesús dio a conocer, lo que Jesús encomendó a hacer, y crecer como Jesús quiere que nosotros crezcamos. Y al igual que Pablo, debemos tener un enfoque en Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Eliminar todas las distracciones mundanas, todo aquello que nos roba el tiempo de Dios, todas las formas de pensar carnales, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de su palabra, que puedan colarse para dividir el cuerpo de Cristo.
¿Por qué? Porque vamos a derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de su palabra. Una iglesia gloriosa tiene que discipularse. Gloria a Dios por esta iglesia, que desde que ustedes están aquí yo creo que los estamos discipulando. Es más, hay gente que extraña los lunes, que llevamos un descansito. Pastor, los lunes ya mismo empezamos de nuevo, porque damos palabra y palabra y palabra, porque ese es nuestro llamado, a ser discípulo. Es como único tú vas a echar raíces en un lugar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay poder en la unidad y hay poder en la obediencia. Dile que está a tu lado, hay poder. Dile, la unidad provoca cosas. ¿Tú quieres ser parte de Pentecostés de ahora? ¿Quieres recibir el poder de Dios? El fuego del Espíritu Santo. No es que te metas en ayuno 40 días, no, nada de eso. Sé obediente a su palabra y dile: Señor, heme aquí, yo voy a ser obediente, voy a hacer lo que tú dices, voy a cumplir en el reino, voy a ser responsable en el reino, para que tú veas lo que va a pasar. Porque ahí es donde la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Cuando la Biblia me dice: mira, pastor, cuando tu nombre es un anciano, un pastor, la Biblia da específicamente los datos y las especificaciones y las exigencias de cómo debe ser un pastor, un anciano de la iglesia. Lo primero que dice: tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo tiene que caminar en esto. Es como único el Padre, Hijo y Espíritu Santo morarán en ti. Tú te conviertes en un portador de su gloria. Tú eres la palabra viva. Es más, Pablo dice: tú serás una carta abierta. Tú caminas y la gente te van a leer. Y van a decir: wow, ahí va Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Y todo esto es por tu fidelidad y tu entrega al Señor. Amén. Ya yo terminé, pero te voy a dejar algo aquí por último. ¿Usted ha escuchado la palabra sinergia? Una palabra bien extraña. ¿O qué es lo que produce sinergia? La sinergia es o significa cooperación. Es un término griego que significa todos trabajando juntos. Y la sinergia es un trabajo o un esfuerzo para realizar una encomienda específica, una tarea compleja y conseguir el éxito final al cual uno fue llamado a ejecutar. Esa es la sinergia. Entonces, es el momento en que todo lo que es mayor se une. Todo lo que es mayor suma. Por tanto, hay un rendimiento mayor, hay una mayor efectividad porque hay un cuerpo unido. Y este significado de sinergia en el ámbito religioso, Pablo en las epístolas dice: es el resultado del trabajo entre el hombre y Dios. Eso es sinergia. Cuando nos unimos al plan de Dios, vamos a tener victoria. Y esto es bien interesante porque esto es lo que va a dar el movimiento a la iglesia. Y si sigo por ahí, yo tengo más, donde puedo profundizar en lo que es el cuerpo de Cristo. Cuando dice: si tú eres mano, no digas no necesito los pies. Si tú eres pie, no necesito las manos. ¿Cuántos saben que tenemos 2 manos y 2 pies? Una de las áreas que científicamente impresiona más al mundo de la ciencia son las manos. Aún el dedo pequeño de la mano, que a veces no significa mucho para nosotros, pero dice que es el único dedo que tiene la función de que tú puedes decidir si lo usas o no lo usas. En momentos específicos lo vas a necesitar. Y que tu cuerpo puede ser sostenido con un solo dedo de tu mano. Con un solo dedo. Pero tu mano no se puede mover sola. Porque el antebrazo es el que mueve todos los dedos de tu mano, todos los tendones, las articulaciones. Es el antebrazo. Y el antebrazo es lo que es parte del brazo. Y la Biblia dice que Dios es ese poderoso brazo
Tienes 5 dedos, tienes 5 dedos, tienes 5 dedos y tienes 5 dedos. Diga conmigo 5 ministerios que tienen que operar para que el cuerpo pueda caminar y para que el cuerpo pueda agarrar y para que el cuerpo pueda poseer y para que el cuerpo pueda dominar y para que el cuerpo pueda avanzar. Los 5 ministerios tienen que ser parte del cuerpo de Cristo. Y por eso es que la Biblia dice: no digas no te necesito al hermano. Y nunca serás un dedito solito, ni una oreja solita, ni un ojo solito. Si no perteneces al cuerpo de Cristo, no vas a funcionar. No va. Y eso es para otra predicación. Te puedo traer láminas de la ciencia del cuerpo humano. Te puedo traer el esqueleto humano y profundizar mucho en esa palabra. Tengo algo para eso, pero es tremendo. Eso viene después de Pentecostés. El Señor dice: esta es la iglesia, de esta forma es la iglesia. Yo soy la cabeza, ustedes son el cuerpo. Todos unidos tienen que alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Y la cabeza nos está dando orden de cómo hacer las cosas. Él es la cabeza. Entonces tú quieres este año terminar el año, el mejor año de tu vida, aunque digan por ahí lo que digan y las noticias digan lo que digan. Y quieres caminar como Pentecostés, haz lo que esta palabra dice y vas a ver lo que va a pasar. Te bendigo.